evaluarlos, ¿cierto? Esa es la garantía que tenemos en términos del semestre, en términos institucionales, pero entonces es bueno que empecemos como a conversar un poco de lo que deberíamos de entregar y así mismo vayamos como organizando en parte el tiempo y ustedes tengan como un poquito de claridad. Además también pues que esto tiene relación pues con la propuesta que les voy a hacer y ponerla a consideración de ustedes inicialmente para luego compartirlos con los demás compañeros eh, que por algún otro motivo no han podido acceder o bien se han acogido al tema pues de Masistir, ¿cierto? Les comento que nosotros el lunes ya tenemos reunión con los docentes, nosotros los docentes tenemos reunión y ahí pues conversaremos varias cosas y les comentaré en la próxima clase, pero conviene que en el espacio de hoy empecemos a conversar un poco de eso, ¿cierto? Y a su misma vez que ustedes se permitan plantear también propuestas, ¿cierto? Para eso estamos acá. ¿Listo? Bueno, yo empiezo entonces preguntándoles a ustedes cómo van entonces con la identificación de la población y la muestra para sus proyectos, qué dificultades duras han tenido. Los escucho. Recuerden que vamos a hacer asesoría ya al final, ahorita que empecemos ya terminemos parte de la explicación. Pero de manera anticipada les pregunto cómo van con ese ejercicio. Recuerden que no los tengo que llamar como si fuera una lista, vamos participando entonces. Los escucho. ¿Cómo van con ese ejercicio, compañeros? Chicas. Bueno, entonces se van a hacer llamar entonces por lista, Dana. Hola, profe. Hola. No, profe, pues nosotros como tal de la muestra, pues no hemos adelantado tanto. Eh, Nosotros pues estuvimos pensando lo que le había dicho la clase pasada sobre el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Ok. Y tenemos pues como opcionado, espérese, yo lo busco, profe, que no me acuerdo, pues el nombre. Sí. Pues es como un estudio de caso, pero no es así, sino otro. Espérese, profe. O yo no sé si mi compañera se acuerda. Mar. Hola. Entonces, No, profe, pues no sé, o sea, yo sí lo tenía como clasificado, pero no, como que no lo en el cuaderno. ok. Bueno, David. El tipo de muestreo. El caso es que ya tenemos pues un tipo de muestreo, pues, o sea, ese es como el que pensamos, ¿cierto? Sí. Pero pues así, así que profundizar como en él, como tal, no. Ok. Si quiero yo ahorita se lo mando, espérese, yo lo busco y ahorita se lo mando vía chat. Ok. Muy bien. David. David González.
David está por acá. Isabel Gómez. Juan José Suárez. Puedes hablar por audio. Bueno, coméntanos entonces vía chat cómo vas con la elección de la población y la muestra. Mientras vas copiando, yo sigo llamando. Juana María Godelo. Profe, ya sé el nombre de ellos, el que es por criterio, el muestra de criterio. Ah, ok, muy bien, listo. Juana María Godelo. Profe, Sí. Hola. Isabel, hola. ¿Tienes dificultades con el audio? Juana estaba por acá, Juana María. Ok, Juana María, está por acá. Julieta Ochoa. hola, profe, Hola, ¿cómo estás? Vos estás con Dana, ¿cierto? con Valentina. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo van entonces con esa elección de la población y la muestra? Pues bien, pudimos adelantar un poco, que está como muy superficial todavía. Ya escogimos como una población y una muestra, Sí. pero y también pues como lo vamos a hacer y decimos pues que la muestra en vez de por criterio, que fuera ¿cómo es que se llama cuando uno divide las muestras? Por cotas, por cotas. Cuotas, o también estratificada. Ujú, Probabilística. así. Es probabilística. Entonces, vamos a hacer esa, pero aún tenemos dudas como en los criterios que vamos como a utilizar. Muy bien, Julieta. Ya vamos a explicar de eso para que tengan más claridad. Mariana Ríos. Profe, yo soy con Dana. Era lo que ya te había dicho. Muy bien, listo. Santiago Cardona. Hola, profe. Hola, Santiago. Profe, vea, ¿se acuerda que yo le había dicho que nosotros en primer semestre ya habíamos hecho pues como una Sí. pequeña encuesta? Usted nos dijo que se la trajéramos hoy, entonces vea, pues yo en base a a los videos y a lo que usted nos enseñó, la encuesta nosotros la realizamos por muestreo no probabilístico, por conveniencia. Pues, por ejemplo, la población de nosotros son los habitantes del Valle de Aburrá. Y pues la muestra fueron esas personas que seleccionamos por conveniencia y la encuesta la realizamos a 106 personas. Listo, muy bien. Listo, Santiago. Ahorita miramos bien lo de las preguntas de esa encuesta. Miramos bien los criterios que ustedes tuvieron en cuenta para seleccionar esa primera muestra de 105 personas. 106 personas. 106 personas, ¿cierto? Muy bien. Ahorita ya en asesoría la aceptamos mejor. Y Sara Milena. Sara Milena está por acá. Listo, Juan José. Listo, muy bien. Y Sara Milena está por acá. Correcto, Juan José. Sara Milena, ¿no está? Muy bien.
¿Qué tipo de muestreo probabilístico? Bueno, mientras ella responde, vamos a consecutivo. No sé cuál es consecutivo, Sara. ¿Cuál es ese? Pero bueno, ahorita lo miramos bien. Entonces, les voy a explicar entonces unos elementos que hay que tener en cuenta, que esto les va a ser de mucha utilidad con estos criterios que ustedes tienen que utilizar y que comúnmente se conocen como variables. Listo. Me voy acá y estoy en este sitio web. ¿Lo alcanzan a visualizar? ¿Lo estamos viendo? Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Ya tenemos claro que los elementos que componen la población tienen que tener unas características que los identifique a todos y cada uno de ellos, ¿cierto? Y la muestra, pues tenemos en cuenta que es un segmento, una porción muy minoritaria de esa población. Eso ya está más que claro, ¿cierto? Resulta que a medida que nosotros vamos identificando la población y nos aventuramos a hacer la definición de nuestra muestra, entran a jugar una serie de aspectos muy importantes y que comúnmente conocemos como variables estadísticas. Vamos a empezarlos a definir porque esto les va a dar, como les digo, como les dije ahorita, les va a proporcionar mayor claridad a la hora de atribuirle características, atributos a esos elementos, a esas personas. Eso es lo que comúnmente denominan variables, pero vamos a empezar por las definiciones. Variables estadísticas, dice, todo estudio estadístico comienza por la identificación de las características que interesa estudiar en la población y que se medirán en los individuos de la muestra. Aparecen dos elementos acá primordialmente indispensables, principalmente importantes a tener en cuenta en estas variables. Nos dicen acá que todo estudio trata de identificar las características que a uno le interesa estudiar de la población y que se van a medir en las personas, en los individuos que componen la muestra. Características y medición. Listo. A indagar, la medición hace referencia a aquellos aspectos que yo voy a indagar o voy a investigar, digámoslo así. Definición de la variable estadística. Una variable estadística es una propiedad o característica medida en los individuos de la población. Los datos son los valores observados en las variables. ¿Cómo así? Entonces nos están diciendo que la variable estadística son características que uno va a indagar o a medir en esas personas que están en la muestra, o en esos elementos que componen nuestra muestra. Y hay varias, a manera de ejemplo en esta ilustración, nos presentan variables características que a nosotros nos pueden resultar importantes, necesarias, indagar en nuestro proyecto de investigación. Ojo, no necesariamente son estas son ejemplos. Pero aquí nos empiezan a hacer una diferenciación de ese tipo de variables estadísticas, porque hay unas cualitativas y hay unas cuantitativas. Noten la ilustración, dice acá, color de pelo, castaño, oscuro, ¿qué más? Rubio. Estatura, nos la dan en un número, 1,68 metros, ¿cierto? Peso, 61 kilogramos. Noten ustedes que los valores numéricos, esta estatura se mide en metros, no se mide con otra convención. Lo mismo el peso, y es un número, mientras que el color de cabello es un término, es una palabra. Aquí esto es necesario tenerlo en cuenta porque a nosotros nos van a aparecer variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Listo? Nos dice así, estas características
como por ejemplo estas, pueden ser de distintos tipos de acuerdo a su naturaleza y su escala. Vamos a hablar entonces de las cualitativas. Variables cualitativas o atributos miden cualidades no numéricas. Pueden ser nominales u ordinales, las denominan de esta manera. Atención, nominales, cuando no existe un orden entre las categorías. Ejemplo, el color de pelo o el sexo. Noten ustedes que si yo fuera a caracterizar estas personas, suponiendo que hay más personitas acá, voy a mirar el tema del color del cabello. Me van a aparecer castaño, claroscuro, rubio, etcétera. Pero no es un número, es un término, es un atributo, es una característica. Y es nominal porque no existe un orden. ¿Quién le dijo a uno que va primero el castaño y luego el rubio? O primero el rubio y luego el castaño. No, son categorías, son elementos característicos de esos elementos de la población que aparecen y que luego yo los tengo en cuenta sin necesariamente tener o que esto me sugiera que existe un orden. Listo. Ahí es cuando aparece, por ejemplo, categorías cualitativas nominales, o el sexo, masculino femenino o femenino masculino. O sea, ahí no importa el orden. Listo, pero hay unas que las denominan ordinales y es cuando sí tienen un orden. Por ejemplo, el nivel de estudios o la gravedad de una enfermedad. El nivel de estudios, primaria, bachillerato, pregrado, etcétera. Mire que casi que hay una cosa que me lleva a la otra. El estado de una gravedad, la gravedad de una enfermedad, el estado de enfermedad de una persona que apenas está en sus inicios, está estable, está crítico, en fin, ¿cierto? Mire que ahí hay un orden entre esas categorías, están conectadas y básicamente parece una escala, como de menor a mayor o menos problemático a más problemático. Listo, pero son atributos, cualidades que no son numéricas, son características propiamente. Cuando aparecen variables cuantitativas, ahí sí miden cantidades numéricas. ¿Cuáles pueden ser? Las denominan discretas o continuas. Dice así en las discretas, toman valores numéricos aislados. Dice por aquí que habitualmente números enteros. O sea, no van a decir un 1.68, sino un metro. O si van a medir en centímetros, ¿cierto? No le van a colocar en decimal, según lo que nos dicen acá, pero eso no está relevante. Lo que hay que tener en cuenta es que esos valores numéricos que están aislados pueden ser, por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, o el número de carros que tiene una familia, o el número de televisores que tiene una familia, ¿cierto? Hay un número, pero son elementos que no dependen del otro. Es decir, que yo voy a medir entonces la cantidad de familias que tengan un determinado número de hijos. No, simplemente me interesa que tengan hijos, independientemente de que tengan 2 o 3, o que tengan televisores en sus casas. Hay algunas familias que pueden tener 2, otras pueden tener 3, etc. Hay valores numéricos, pero no están conectados, están muy aislados. Mientras que las continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo real. Entonces, también estas sí están conectadas y puede ser, por ejemplo, el peso del peso o la altura, ¿cierto? Entonces, el peso, 61 kilos, otro peso, 63 y así sucesivamente. Sigue siendo numérico, pero lo que les están diciendo acá es que hay un intervalo real en esos elementos que componen mi muestra. Entonces puede ser 61, los otros pueden tener 63, los otros pueden tener 65, ¿cierto? Y son medidas en un intervalo de tiempo real, es decir, no que sea una cosa que me vaya a variar, sino que esos individuos que estén inmersos en la muestra tengan esa condición. Listo, claros hasta ahí, muchachos. Estoy preguntando, los escucho, ¿hay claridad o no están o qué? ¿No estamos hoy conversando? Sí, 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 creo sí. que todo está claro. Aquí
me dice lo siguiente: las variables cuantitativas y discretas se conocen también como variables categóricas y sus valores son categorías. Ya es tratando de redondear lo que dijimos acá. Este gráfico desglosa de manera muy ilustrativa las variables, lo que hemos venido hablando acá. Cualitativas, recuerden que llaman nominales y ordinales. Cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las nominales son características que no tienen una conexión entre sí. El color del pelo, el color de cabello, independientemente del orden, son características. Como les vengo diciendo, puede aparecer primero el color castaño, luego el color negro, en fin. O puede primero aparecer luego el castaño, negro, rubio, etcétera. Sexo, masculino, femenino, masculino, o femenino, masculino, y otra categoría que incluso la están trabajando, transgénero, en fin, por decirlo así, estado civil, soltero, casado, unión libre, divorciado, eso no tiene orden, simplemente son categorías que aparecen, ¿cierto? Mientras que las ordinales sí tienen casi un orden categórico, una escala, nivel de estudios, preescolar, primaria, bachillerato, un pregrado que es de universidad, posgrado que ya son especializaciones, maestrías, ¿cierto? Ahí hay un orden, porque se supone que hay que pasar de un estado al otro, o una calificación, ¿cierto? Las tallas de la ropa, ¿qué tallas conocemos? S, M, L, XL, ¿cierto? Y ya sabemos que cada tallaje, hay una talla que es menor a la otra, y que de S hay que continuar a M. Ahí ya está claro con el ejemplo, ¿cierto? Las cuantitativas, que hay más discretas y continuas, que fuimos las que vemos anteriormente, y está el número de hijos, el número de caras que puede tener una familia, el número de asignaturas, se miden en números. Aquí no están conectadas, pero mientras que aquí sí, ¿cierto? Que se miden en tiempo real, la estatura que tiene una persona, el peso, la edad, etcétera. Elección del tipo de variable más apropiado para el proyecto de investigación. En ocasiones, una característica puede medirse mediante variables de distinto tipo. Ejemplo, si una persona fuma o no, podría medirse de diferentes formas. Fuma, sí, no, es nominal, o sea, ¿cierto? Porque independientemente del orden, puedo colocar acá, no, sí, no están conectadas, simplemente hay dos opciones. Nivel de fumador, no fuma, ocasional, moderado, bastante, ¿cierto? En fin, ordinal, porque tiene casi una categoría. O sea, hay unos que no fuman, pero hay unos que sí fuman de manera ocasional, y hay unos que sí fuman, pero más moderadamente, o sea, más que ocasional. Es casi que fuera una escala, ¿cierto? Número de cigarrillos diarios, 0, 1, 2, es una discreta, ¿cierto? Porque ya no están hablando de números, ¿cierto? En estos casos, por ejemplo, en este caso nos dice acá que es preferible usar variables cuantitativas a las cualitativas. Dentro de las cuantitativas es preferible usar las continuas o discretas, y dentro de las cualitativas es preferible usar ordinales. O sea, estas primeras de acá, más de escala, ¿cierto? Pues aportan más información. Claros hasta ahí entonces, ahí acabamos de redondear con estos ejemplos que nos pone esta explicación para entender las cualitativas y las cuantitativas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay variables que dependen una de la otra. Es decir, si nos vemos acá, vamos a encontrar de que el color del cabello, la estatura, el peso están muy aislados. Es decir, nos describen ciertos elementos acá, pero no vemos la conexión alguna. Cuando hay una conexión de variables, quiere decir básicamente que es, por ejemplo, cuando nos dicen que la estatura que tenga una persona, dependiendo de la estatura que tenga, va a tener un peso determinado. Es decir, hay una conexión entre ambas, estatura y peso, ¿cierto? Acá es donde nos explican entonces que hay una conexión de variables. Por ejemplo, de acuerdo al papel que juegan en el estudio, las variables también pueden ser así o clasificarse de esta manera. Variables independientes y variables dependientes.
Recuerden que es la conexión de dos o más variables. Variables independientes son aquellas que supuestamente no dependen de otras variables en el estudio. Habitualmente son las variables manipuladas en un experimento para su efecto en las variables dependientes. Se conoce también como variables predictivas. ¿Qué quiere decir esto básicamente, chicos? Que a veces vamos a encontrar que la estatura, en este caso, la estatura va a tener relación con el peso, pero también puede que no lo tenga, que sea un asunto totalmente aislado. Listo, que no dependa de otra cosa. Pero acá en las dependientes sí tienen que ver, variables dependientes. Nos dice que son supuestamente, estas variables dependen supuestamente de otras variables en el estudio. No son manipuladas en el experimento y también se conocen como variables de respuesta. Miren este ejemplo para entender. En un estudio sobre el rendimiento de los estudiantes de una asignatura, se intenta medir la inteligencia de los alumnos y el número de horas de estudio diarias. Estas son variables independientes. La inteligencia de los alumnos puede ser entendida como el nivel de aprendizaje. Listo. Y el número de horas de estudio que emplean diariamente. Hay dos variables independientes. Pero si se va a analizar la nota del curso, sería una variable dependiente. ¿De qué? Del número de horas o este nivel de aprendizaje. ¿Cierto? Es saber conectar entonces estas variables, estos elementos. Colocando otro caso acá. Puede que ustedes vayan a mirar el estrato socioeconómico del grupo poblacional. Eso puede ser una variable cualitativa, que si bien no, profe, eso tiene un número, no necesariamente. Estrato socioeconómico 1, 2 y 3, pero es una categoría, así se determina. ¿Cierto? Se llama como si fuera estrato socioeconómico A, B, C y D. Ahí hay un rango, ¿cierto? Podríamos estar hablando entonces de que sería una variable cualitativa ordinal, porque para clasificación estaría primero el estrato 1, luego el estrato 2, estrato socioeconómico 3, etc. Pero también me aparece, por ejemplo, otra variable, por decirlo así, puede ser la edad, que la edad puede ser una categoría más cuantitativa, pero no se relaciona con el estatus socioeconómico. Pero en algún momento del estudio se va a dar uno cuenta en condición de investigador que el estatus socioeconómico sí tiene que ver con los rangos de edad de esas personas. Ahí es donde nosotros decimos de que puede haber una conexión entre esas dos variables, o sea, hay una dependencia de una variable frente a la otra, pero eso, ¿cómo lo sabemos nosotros? En la medida en que comprendamos bien nuestro fenómeno y nuestro proyecto de investigación. Listo. Entonces, estos elementos de las variables, muchachos, acá, de acuerdo a la relación a la población y muestras, es lo que nosotros comúnmente conocemos como categorías de elección de la muestra. Esos criterios que nosotros le vamos a dar a la muestra representativa. Es decir, ustedes me van a decir ahora que los criterios que emplearon para elegir la muestra representativa son estos. Esas son las variables, esas son categorías, son características, atributos que esos elementos me deben de cumplir. Profe, que de la encuesta que hicimos de 106 personas, 35 de ellas viven en la ciudad de Medellín. Entonces, ahí hay una categoría, una característica. Las otras viven en el área metropolitana, en municipios aledaños. Ah, bueno, están incorporados al área metropolitana porque viven en un municipio, ¿cierto? ¿Qué otra categoría entonces puede haber ahí? Hombres y mujeres, sí, listo. De sexo. Entonces, hasta el momento hay unas categorías ahí cualitativas. Lo que ya tendríamos que mirar si es, por ejemplo, en este caso que estoy colocando de manera de ejemplo, si una categoría depende de la otra, si tienen conexión, o simplemente están aisladas. Lo más importante no es llenarse de muchas categorías, de muchas de estas características, sino que tú puedes construir 2 o 3 y las puedes argumentar muy bien. Lo importante es que la muestra reúna las características de los demás individuos de la población y tratar de encontrar si hay alguna relación entre esas variables o esas categorías.
Es decir, el estatus socioeconómico tiene que ver con esto, o simplemente son categorías aisladas. Listo. ¿Claros hasta ahí con la explicación? Sí, señor. Muy bien, el resto, ¿alguna inquietud? Muy bien. Yo les voy a colocar acá en el chat el link de este recurso para que ustedes lo tengan y lo consulten, lo que estábamos mirando en este momento. Listo. Ya con eso, compañeros, creo que ustedes ya pueden clarificar mejor la población, los elementos que característicos de su población y asimismo sacar la muestra, ¿cierto? Recomendación, las variables, pues les digo, no es que tengan que ser más de 3, que 5, entre más variables haya, mucho mejor, porque te va a ayudar a caracterizar bien esa población, ¿cierto? Pero lo más importante es que en la elección de la muestra, esos elementos que estén insertos, que estén incluidos en esa muestra, representen la población. Listo. Y que traten de encontrar la conexión entre una variable y otra. Si no la hay, no la hay, porque no es una camisa de fuerza. Pero muchas veces vamos a encontrar de que esto sí tiene relación. Listo. Preguntas y inquietudes. Sí. Entonces sí es mejor que sean dependientes, ¿no? Que todas sean dependientes. ¿Por qué crees que es mejor que sean dependientes? Porque usted dijo eso, no, pues que tenga relación con la otra, eso no es que sean dependientes. No, no, no. Que traten de encontrar la relación. O sea, la dependencia de una categoría, una variable frente a la otra. Si la hay. Porque, ¿qué pasa? Ustedes, si no la encuentran en este momento y van a hacer la aplicación de los instrumentos, ustedes van a dar cuenta que sí tienen relación, pero no lo previeron antes. Entonces, el instrumento tiende a cambiar y por ende la información que van a reconectar. O sea, esto incide significativamente en todos los elementos del proyecto y sobre todo en la metodología de los instrumentos. Lo que les estoy diciendo acá es que cuando en este proceso de elección de la muestra, algunos están apenas en la identificación de la población, tengan en cuenta las características de estas variables que tiene esa población y traten de encontrar si hay relación entre una variable y otra. Si no hay relación, no hay ningún problema, pero que le echen cabeza a eso, un poco, que reflexionen bastante, a veces hay una conexión entre una variable y otra. Listo, claros hasta ahí. Listo, profe. Sí, Muy bien. señor. ¿Qué otras inquietudes tienen ustedes frente a lo que acabamos de explicar? ¿Algún ejemplo que ustedes quieran colocar en términos de una variable que esté por fuera de estos ejemplos que acabamos de decir? Llevándolo propiamente a sus proyectos, ¿cómo se lo imaginan? Ya que estamos hablando de esas variables, ¿qué variables creen ustedes que están apareciendo ya en su población? Profe, pues yo por mi parte, en nuestro proyecto, siento que pues la población no la tengo clara todavía. Entonces, pues por ejemplo, esas varían de acuerdo como a la población que tengamos, porque tenemos como una confusión ahí y creo que pues eso se le iba a decir en la asesoría. Entonces, es mejor esperar a la asesoría. Listo, muy bien, no hay ningún problema, Ana. Bueno, Carlos Arturo, el resto, Juan José, muy bien, está preguntando por acá. Yo diría que el nivel de estudio que tienen los consumidores y no consumidores, o sería algo muy específico. El nivel de consumidores o no consumir, que tienen los consumidores o no consumidores, muy bien. Sí, lo podemos resolver también, Juan José, en la asesoría ahorita, para entender entonces si eso es un aspecto que en realidad, o sea, ¿cómo te imaginas el nivel? ¿Cómo lo caracterizarías? Alto, medio, bajo, ¿cierto? Mucho, poquito, regular. Esto tan solo por poner ejemplos. A eso es lo que nos referimos con la categoría, que va a tener, con las variables, perdón, que pueden ser categóricas, que pueden tener un orden,
o simplemente eh, como bien lo mencionas acá, consumidores y no consumidores, ¿cierto? Podría ser, pero tendríamos que mirarlo bien a ver si son, o sea, hay que mirar que los elementos de toda la población tengan esa categoría o esa variable, ¿cierto? Es decir, si mi población son los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, una de esas categorías es que sean estudiantes, ahí me los cumplen todos, ¿cierto? ¿Qué otro criterio otra variable? Sería la edad, indispensable, claro, porque tenemos estudiantes que tienen 18 años, 19, hasta algunos que tienen 37, 38, ¿cierto? Es mirar el nivel de profundidad. Sí, también, recuerde que esto también tiene, todo es un esquelético, es una gran estructura del proyecto de investigación que todo está conectado, todo tiene relación, por supuesto, claro. Pero entonces, con la definición de estas variables, recuerden, lo que tenemos que encontrar acá es si una variable tiene relación con la otra, pero más importante aún, cuáles son esas variables, esas categorías, esas características, ¿cierto? Que ahorita entonces en la asesoría creo que vamos a dar más luces frente a esto, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo ya llevado propiamente a sus proyectos, como para ir mirando, clarificando las variables. ¿Qué más piensan ustedes que puede ser una variable de hecho el experimento en este momento? Aparte de las típicas de edad, sexo, estatus socioeconómico, nivel de estudio, ¿qué más puede aparecer? ¿Qué opina el resto? ¿Qué más variables pueden aparecer en una población? Pues depende, depende de la investigación. Por ejemplo, si hay, pues, por ejemplo, medios de transporte de por medio, en qué tipo de medios de transporte viajan, o, o cuestiones, pues, como de dinero, pues, cuánto dinero gasta viajando, pues, en los medios de transporte. Pues es como depende de la investigación. No, obviamente, Dana, está bien, pero estamos tan solo poniendo que serían, por ejemplo, variables independientemente de las poblaciones. Y ya que mencionas estas, qué tipo de transporte viajas, el dinero que gastan, todas dos son iguales, cualitativos o son cuantitativas, o cuál es la diferencia entre las dos, o si las hay. Pues yo creo que la segunda es cuantitativa, pues o yo la pondría cuantitativa y Ujú. la primera es cualitativa, pues y es nominal, la primera y la segunda es, Ujú. puede ser continua, pues porque puede que gasten 3.800 pesos al día o algo así, pues. Ok, muy bien, muy bien, cierto, de eso se trata. O sea, estamos colocando son ejemplos sueltos, como si fueran casos hipotéticos de poblaciones para tratar de sacar o de identificar más bien esas características, eso que denominamos variables. Cuando encuentren el término variable en la población y muestra, son características, atributos, cualidades que yo le doy, le proporciono a mis elementos, a mis sujetos de estudio. Y son muchísimas, son muchísimas. Lo que pasa es que a veces las confundimos con cualitativo y con cuantitativo, ¿cierto? Y tratamos a veces de medir lo cualitativo como si fuera cuantitativo y lo cuantitativo como si fuera cualitativo. Listo. Pero entonces es un ejercicio muy sencillo relativamente. Es tener muy bien identificada la población, tener mucha claridad de esa población y empezar a atribuirle unas características, unos atributos, unas cualidades tales
que te permitan delimitar bien la población y a su misma vez sacar la muestra. Entre más variables existan, mucho mejor te va a quedar definida la población, ¿cierto? ¿Qué límite no hay? Pero tampoco nos vamos a llenar de 6, 7. Son características primordiales, las más principales que ustedes consideren que tiene la población, ¿cierto? Y que eso luego se lleva más adelante al proceso metodológico de recolección de información. Es decir, si tú estás midiendo, si en la población tuya aparece la variable de edad, mínimo en un instrumento de recolección tuyo, debes de indagar la edad de las personas. Que aparece el sexo, tienes que preguntar por el sexo. Si aparece el estatus socioeconómico, debes de preguntar por el estatus socioeconómico. ¿Lo ven? O sea, no solamente queda aquí en la muestra, no solamente queda en esta parte del trabajo, se lleva al proceso metodológico. Por eso les he venido diciendo que todos los elementos que componen el proyecto de investigación están interconectados. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor, profe, pero yo tenía una pregunta. Bueno, tenía varias preguntas. La primera es, ¿qué parte del escrito tiene que ir específicamente? ¿Después de definir la población y la muestra, o antes, o entre la población y la muestra? Ok, muy bien. La forma del trabajo, la presentación del trabajo. Sí, sí, señor. ¿En qué lugar va? Pues esto a veces lo colocan antes de la metodología, o hay algunos investigadores que colocan, por ejemplo, imagínense el trabajo así, objetivos, metodología, instrumentos y población y muestra. Objetivos del proyecto, metodología de la investigación, abajito, técnicas de instrumentos de recolección de información y después población y muestra. ¿Sí te queda claro? Pero en la población y muestra se pone las variables, pues en qué parte de la población y muestra se ponen este concepto de Mira, variables. ya te entendí, mira, es un asunto de basarse en, ya te voy a mostrar, voy a ir directamente al ejemplo, a uno de los ejemplos que tenemos de población y muestra, ¿cierto? Les comparto pantalla. Yo estoy aquí en el Drive en uno de los ejemplos de población y muestra. Las variables, esas características se tienen que describir de manera descriptiva, valga la redundancia, en esto, ¿cierto? Si tú te pones a leer este ejemplo, te vas a dar cuenta que la población en este proyecto los individuos son adolescentes, ¿cierto? De centros educativos privados del municipio tal, ¿cierto? Y miren lo que aparece acá, cuya población posee el perfil común de que son jóvenes, primera categoría, cumple con esa característica, que son jóvenes en relación a otros municipios, o sea, jóvenes de distintos municipios. Y el investigador describió también acá, además se tomó como criterio la accesibilidad y que cumplieran con los criterios de inclusión de la investigación, los cuales son que sean adolescentes de bachillerato, ambos sexos, tomando como referencia las instituciones del municipio, ¿cierto? Mire que ahí a él describió las variables, sexo y que sean adolescentes de bachillerato. ¿Te queda claro entonces? Listo, profe. Profe, y tenía una duda respecto a los niveles de profundidad de las variables, porque es que el nivel de profundidad correlacional tiene pues como característica eso, que las variables pues se relacionan y se establecen dentro de la investigación. Entonces, si uno lo piensa, pues todas las investigaciones podrían ser correlacionales, ¿no? Ah, bueno, no te confundas con el término de correlacional porque es el nivel de indagación. El nivel de indagación que nos plantea a nivel de profundidad, lo correlacional, puede ser, sí, obviamente la relación de una variable con la otra, es decir, cómo afecta la una con la otra. Pero si suponiendo nuestra investigación es descriptiva, ¿cierto? Suponiendo que es descriptiva,
aparecen elementos variables en la población y la muestra, 2 o 3 variables, no necesariamente es correlacional, así tengan conexión. Los niveles de profundidad es el nivel de indagación de profundidad investigativa que yo voy a hacer en mi proyecto. Y la población, cuando yo defino esas variables, si hay una cosa que tiene que ver con la otra, simplemente es la conexión que yo veo que existe entre un elemento y el otro. Pero mi investigación sigue siendo descriptiva. ¿Sí me entiendes? Dale. Sí, sí, señor. O sea, el nivel de profundidad, quedamos de acuerdo, explicamos que es el nivel de indagación que yo establezco en mi proyecto de investigación. El nivel de profundidad investigativo, o sea, hasta qué punto me voy a sumergir a investigar, ¿cierto? Que están en esos niveles. Pero cuando yo, perdón, yo identifico variables en mi población y la muestra y trato de identificar de que hay una variable que tiene correlación con la otra, no es que sea nivel de profundidad, no es que sea correlacional, simplemente que ambos elementos tienen una relación, pero simplemente los voy a describir o simplemente los voy a explorar. Así tengan una relación, pero no voy a estar más a profundidad porque tengo que obedecer al nivel de profundidad. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me Sí, entiendes? señor. Es eso. O sea, no nos confundamos el hecho de que una variable en la población, si hay una variable que tiene relación con la otra, entonces mi nivel de profundidad es correlacional, no necesariamente. No Ah, listo, profe. Listo, muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen ustedes, muchachos? No hay nada más de inquietudes. Muy bien, entonces, como no hay más preguntas, yo voy a conversar un momentico de la parte muy bien, Juan. De la segunda parte que les había comentado ahorita de la parte evaluativa, para que miremos entonces qué es, ya dejemos por acentuado algo, y es que nos empecemos a hacer la idea de lo que tenemos que entregar en la investigación. ¿Listo? O sea, para evaluarlo posteriormente. Como les dije ahorita, en la próxima semana les contaré lo que vamos a conversar el lunes los profesores, porque ya nos citaron a reunión para debatir varias cosas y clarificar otras. ¿Listo? Quiero que entonces dediquemos un momentito a hablar de lo que tenemos en la concertación de evaluación y a replantear ciertas cosas para que ya tengamos claridad frente a ciertos aspectos. Yo estoy acá en la carpeta ya se las voy a compartir. Yo estoy aquí en la carpeta del Drive donde está la concertación de evaluación, ¿cierto? Y vemos entonces ya en este momento la concertación de evaluación, Sí, profe. ¿cierto? Esta es nuestra concertación de evaluación. ¿Qué tenemos nosotros hecho hasta el momento? Este primer seguimiento, ¿se acuerdan? Ustedes ya entregaron un primer trabajo. Nos queda faltando el resto. 2 seguimientos, que son estos dos. El primer parcial y el parcial final. Tengamos en cuenta que el segundo seguimiento dice así: primer abordaje metodológico, definición del enfoque de la investigación, cualitativo, cuantitativo, seleccionar la población y muestra, ¿cierto? Y por ende, colocar ahí los niveles de profundidad. Ahí faltó eso. Y establecer los criterios de selección de la población y muestra. Ese es el segundo seguimiento, como estaba planteado acá. El primer parcial es todo lo que habíamos visto en clase, ¿cierto? Tercer seguimiento, elección de las técnicas de investigación cualitativas, diseño de instrumentos y pilotaje, es decir, que había una prueba de campo. Ustedes debían de ir a recoger información, es decir, hacer una encuesta, hacer 2 entrevistas, ¿cierto? Muy bien. Y parcial final era metodología del proyecto de investigación ya ajustada, los ajustes.
las correcciones que hay que que yo, por ejemplo, les sugiero hay que hacerlas: elección de las técnicas de investigación, ajuste de los instrumentos de recolección de información y propuesta de análisis y categorización de información y conclusiones parciales del proyecto. Esto yo se los iba a enseñar a ustedes porque esto lo van a desarrollar con más profundidad en investigación 4. Es decir, cuando ya uno recoge la información, que por ejemplo hace la encuesta, que hace la entrevista, que hace esto o aquello, uno qué hace con toda esa información, cómo la lleva el proyecto. Yo eso se los iba a enseñar entonces, muchachos. Listo. Y se los voy a explicar también posteriormente. Chicos, ese es el panorama perdón, voy a volver acá otra vez. Lo cerré. Los empiezo a escuchar entonces, muchachos. O sea que su propuesta es mantener la misma concertación, pero cambiando las fechas, ¿ok? Bueno, ¿quién me habló? Juan José. Yo. Luis Manuel, muy bien. Luis, no es mantener las mismas fechas, sino algunas actividades. Les voy a explicar lo siguiente y pienso de la siguiente forma. A mí me parece, la verdad, muchachos, muy improcedente realizar el examen escrito, partiendo primero del parcial, que es lo que más les preocupa a muchos incluso, ¿cierto? ¿Por qué? Profe, me repite, por favor, que se le entrecortó, por lo menos aquí. Bueno, que me parece muy improcedente realizar un examen. Realizar el examen escrito tal cual como estaba planteado, primero porque no estamos presencialmente, segundo porque si bien uno puede utilizar una aplicación, una plataforma virtual que las hay, a nadie le garantizaría, bueno, más bien a algunos estudiantes no hay garantías de que puedan acceder al examen y que no tengan dificultades técnicas ni de conectividad. ¿Sí me entiendes? Es decir, Sí, que señor. ese examen yo lo estoy considerando hacerlo, porque quiero que hagamos la apuesta más a profundidad y de manera rigurosa a algo que es mucho más indispensable con los proyectos de investigación, que ustedes avancen en la investigación, ¿cierto? Profe, Sí, por ejemplo, yo tengo un profesor que él omitió ese parcial del 25%, pues ya que, que se perdió, pues ya por la cosa de la virtualidad, ¿cierto? Que no habían habilitado la evaluación y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, el profesor reestructuró pues reestructuramos la concertación sin ese parcial. Pues porque él dijo que precisamente se presentaban como este tipo de problemas técnicos, que de pronto no tengas internet justo en el tiempo que yo habilite el parcial o ese tipo de cosas, y que entonces él prefería dejarlo como un trabajo. Pues no sé, de pronto eso le sí, puede... pero hay una cosa, Luis, ¿cierto? Fue Luis Manuel, Sí, muy bien. Profesor. Luis, tenemos también que jugar con la disposición institucional, las directrices. Por ejemplo, les digo, si bien estamos conversando en este momento, ya nos vamos a ir con unas propuestas, ¿cierto? Eso es lo que estoy conversando con ustedes. El lunes asisto a reunión y el jueves ya terminaríamos nosotros de finiquitar varias cosas. Es decir, yo tan solo les estoy planteando la propuesta de que nos queda por evaluar, dos seguimientos, el primer parcial y el parcial final, ¿cierto? Todo es relacionado con el proyecto de investigación. Yo lo que les propongo, muchachos, es lo siguiente. Ustedes, y mi propuesta es básicamente sencilla, pero requiere trabajo. Y es con todo lo que hemos venido haciendo, obviamente. Entregarme un trabajo donde ajusten la metodología, ¿cierto? Ajusten los objetivos, definan el nivel de profundidad, obviamente población y muestra, me diseñen los instrumentos de recolección de información, todos y cada uno de ellos. También que se aventuren a hacer una recolección de información, y ojo con esto, o sea, hay un trabajo de campo que teníamos ahí pendiente, pero estamos en confinamiento, ¿cierto? Uno cómo emplea estas herramientas entonces para hacer una recolección de información, y ojo, tan solo se los dejo en el piloto.
Es decir, ustedes tienen 3 objetivos, muy seguramente van a tener que hacer 3 técnicas y 3 instrumentos, porque por lo general cada de esos se los explico en estos días cómo es que uno operacionaliza los objetivos, cómo los lleva ya propiamente al instrumento, ¿listo? Pero entonces que hagan un piloto, que por ejemplo, profe, uno de mis objetivos plantea hacer una encuesta. Yo le voy a decir a usted, listo, hagamos la encuesta, hagamos la virtual, a ver cómo nos va. Prometámonos indagar a esa muestra que tenemos ahí, que nos dio, por ejemplo, 25 personas. Listo, vamos a tratar de hacerla con esas 25 personas. A ver cómo nos contactamos con ellas, a ver si nos llenan la encuesta, en fin. Vamos a atravesar una serie de dificultades y unas particularidades para indagar, porque eso es lo rico del proceso investigativo, que no se queda en el papel, sino que se va a recoger información. Entonces les voy a pedir un piloto. Ah, qué bueno, hicieron la encuesta y esa encuesta no va a tener solamente 10 preguntas, ¿cierto? O va a tener 8 preguntas y que de las 25 personas solamente me la respondieron 16, no importa, es un piloto. Listo, me recogen información de uno de esos instrumentos. Y como les voy a explicar, hacer el parte del informe, es decir, el análisis de la información, la categorización y conclusiones, también me entregan esa parte y yo con ese proyecto así grandototo, gordo, ancho, yo podría evaluar la finalidad de este curso, muchachos. Es decir, teniendo el primer seguimiento que ustedes ya me entregaron, que todavía no se los he devuelto, y con este trabajo que ustedes me entregarían. ¿A ustedes cómo les suena esa propuesta? Eso es lo que estaba planteado en concentración de evaluación y es la lógica de este curso. O sea, que un trabajo que valga el 88%. Básicamente. Pero supongo yo que ese trabajo tendrá una especie de rúbrica y que eso dará, pues, o sea, que se dividirá. No, Y claro, porque, claro. porque pues dejar un trabajo tan, tan complejo en tanto porcentaje, pues a algunos se les hará muy difícil cumplir con todos los Claro, objetivos pero y por eso, Luis, muy bien lo que estás diciendo. O sea, mire que si ustedes se ponen a mirar bien la concertación de evaluación, cada uno de los entregables obedece a una parte del proyecto, ¿cierto? A una parte del proyecto. Bien como lo denominas tú una rúbrica, yo la construiría para decirte que ciertos apartados, que por ejemplo población muestra metodología, corresponde a tanto por ciento. Este aspecto corresponde a tanto por ciento. Pero como les vengo diciendo, tal como está planteado en la concertación de evaluación que tenemos nosotros, ustedes al fin y al cabo tienen que entregar el proyecto, tal como estaba la concertación de evaluación, ¿cierto? Que hay que hacer la metodología, población y muestra, técnicas, instrumentos, en fin, todo es lo mismo, simplemente que se estaría aquí, mi propuesta consiste en unificar todo, pero claro, lo que tú dices, Luis, tiende a presentar esto, que algunos de pronto esto o aquello, ciertas dificultades. ¿Qué te parecería entonces que otras propuestas plantean ustedes, pero en correspondencia al proyecto de investigación? profe, a mí en lo personal, pues sí me gusta esa idea, porque como usted menciona, igual nosotros al fin, o sea como sea el porcentaje que usted divida en los trabajos, pues al final del semestre vamos a tener debemos de tener todo el proyecto, ¿cierto? Entonces, pues entregar el proyecto como una sola nota o si hay 8 notas de un porcentaje más bajito, pues en teoría daría igual. Ya eso, ahí sería otra voz y de pronto entre esos trabajos pues habrían cosas que no estuvieran dentro del proyecto. Pero si es el mismo proyecto, en realidad a mí me, me suena. Igual supongo que la fecha límite sería esa semana en la que se menciona en el cronograma del 13 al no sé qué de julio. Muy bien, Luis, es que eso es lo que Pero vamos a al final, conversar el lunes, porque yo esto no se lo voy a pedir que para dentro de 8 días, por ejemplo, ya estaríamos estableciendo unas fechas, nos ponemos manos a la obra, ¿cierto? Que tengan ustedes un tiempo prudencial para realizar todo el trabajo y se establecen unas fechas de entrega, claro, con todas las garantías del tiempo, ¿cierto? Es eso. ¿Quién más plantea otra propuesta? ¿Cómo les parece esto que estamos conversando acá? ¿Ven la lógica, la coherencia de esto? ¿Sí? Ana, ¿ibas a profe, decir? pero me imagino que también dar asesorías en todo el camino, ¿no?
Claro, claro, es que sigue lo mismo, Luis. Si no se van a hacer Vamos a tener estos encuentros, ¿cierto? Vamos a redondear ciertas cosas que hemos explicado. Las asesorías, muchachos, depende de qué, básicamente de ustedes, es decir, de que ustedes me traigan material, de que ustedes me traigan cosas que estén adelantando. Eso es lo más lógico, ¿cierto? Eso es lo más lógico. Profe, que no me puede conectar, pero entonces, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos mirar temas ya sea correo electrónico o que ustedes de hecho ya tienen mi número telefónico, mi celular. Me pueden enviar un mensaje, ¿cierto? Porque de pronto tienen alguna inquietud que necesite ser resuelta de manera inmediata o bueno, más unipersonal, me pueden escribir, ¿cierto? Es habilitar todos estos espacios. Y claro, desde luego que tendremos esas asesorías, las seguiremos teniendo. ¿Cierto? Ana. Profe, hola, pues yo considero que pues que esta opción es una opción lógica y pues que se va a cumplir como con los propósitos del curso, que es como avanzar en todo este ámbito de la metodología, pues de cada uno de los proyectos y pues a mí me parece bien, pues yo estoy de acuerdo. Y así pues como que cada persona podría distribuir su tiempo y pues saber que tiene como esa fecha, pues o esas fechas más bien pues porque me imagino que usted va a estipular de un día hasta otro, una semana. O sea, todo depende del lunes. O sea, yo por lo menos quería hacer este primer acercamiento con ustedes para considerar sus ideas, sus propuestas, compartirle mi propuesta, mi iniciativa. Ya cuando el lunes acentuemos en la reunión de acuerdo a las directrices institucionales y el resto de cosas que están pasando en la institución, ya vamos a tener más claridad y ahí sí podíamos definir fechas de entrega, ¿cierto? Por ahora no hay fechas de entrega, tan solo es la idea, la propuesta de realizarlo de esta manera. Ah, listo, profe, sí, pues yo la verdad es que estoy de acuerdo con Luis, pues Ok, sí. listo, Dana, muchas gracias. Chicos, el resto, ¿qué opinan? Llamar. Necesito que conversemos, muchachos, que no estén aquí en el silencio, manifiesten por chat, esto es una propuesta. Profe, Sí. pues digamos que yo estoy de acuerdo porque avanzaríamos con el proyecto y entraríamos bien para investigación 4, pero es eso de que no sea simplemente pues un solo seguimiento, sino de irlo, por ejemplo, en los seguimientos que estaban en fechas distintas, no todo para una sola fecha, porque ahí sí sería muy complejo. Ahí sí sería muy complejo. Pero, ok, voy a mirar eso bien, Juan José, ¿cierto? Porque me parece importante, me parece interesante, pero también creo que puede representar más carga para ustedes. Profe, Porque sería de pronto una entrega con todo a empezar a entregar como cosita por cosita, ¿cierto? Teniendo la garantía de hacer las asesorías, de que ustedes me muestren lo que llevan adelantado, pero bueno, puede ser viable. profe, pero igual, pues esa propuesta que usted hace, si la fecha de entrega es al final de semestre, pues nosotros tendríamos 2 meses para que mientras avancemos, usted nos dé esas asesorías y nos vaya mostrando, pues nos vaya diciendo que también va quedando el proyecto y pues yo no creo que en 2 meses no tengamos ni una, pues que cada grupo no tenga una sola asesoría con usted, donde usted le diga, le falta esto y esto para entrega final y uno pueda arreglarlo. Sí, claro, obviamente eso sí tiene, este trabajo como se plantea unificado es para final, para las semanas finales, ¿cierto? Y ustedes comprenderán el volumen de trabajo, las otras asignaturas, ya estaríamos jugando con un tema de tiempo, de establecer un tiempo prudencial, ¿cierto? Ahí estaría también dando la garantía de cada uno, del desarrollo del proyecto en cada uno de sus componentes. Sí, Ana, ¿qué ibas a decir? Profe, pero usted en esas asesorías sí le diría a uno como que, pues, por ejemplo, la población y la muestra ya la tienes completa. Ya pues puedes continuar. Uno de los proyectos de investigación, digámoslo así, ahí ya se hace uso de lo que es una rúbrica pedagógica. Yo les diría a ustedes, bueno, muéstrenme la población y muestra. ¿Qué inconvenientes han tenido? Ese tipo de preguntas les hago yo. Y yo empiezo a mirar, empiezo a leer y les empiezo
empiezo a cuestionar. Les digo, por ejemplo, Ana, mira, yo encontré que ustedes en la población definieron estas dos variables, ¿cierto? Estas dos categorías, pero aquí me están hablando de otra que no identificaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay que ajustar o qué? Ahí depende del criterio del investigador. ¿Qué es lo más importante? De que eso esté muy bien justificado. Porque yo actualmente soy un evaluador, pues como alguien que está mirando el proyecto y que intenta entenderlo. Entonces yo lanzo preguntas y se supone que tú me las debes de responder bien. Obviamente si es un asunto de forma, bueno, aquí faltó escribir esto, entonces se puede escribir de acuerdo a los ejemplos que tenemos. Ese tipo de cosas dan como para evaluar esto, ¿cierto? Una de las cosas importantes de la investigación siempre, sea acá, en cualquier lugar siempre va a ser la coherencia que el investigador deposita en su proyecto y cómo conecta una cosa con la otra. Sí, Ana, dime. Profe, pero es que, pues, por ejemplo, yo a veces siento que no tengo como tal un criterio, pues, porque yo estoy aprendiendo. Entonces, pues, necesito como que alguien lo revise y me diga como que está bien pues, o no está bien. Que tú me digas si está bien, yo decirte está bien, tú lo vas a descubrir. Tú lo vas a justificar. Yo lo único que les diría a ustedes, por ejemplo, es, Dana, bueno, tienes este criterio que veo que es uno de los más importantes. ¿Será que tiene que ver con este, con este, con este? Eso depende de la conexión que tú hagas, ¿cierto? Ya al final cuando me entregues, yo le voy a descubrir que sí hay una coherencia. Ahí te vas a dar cuenta que vas a estar bien. Pero en las asesorías cada vez más te vas a dar cuenta de que estás en lo correcto, que hay que incluir alguna cosa o que de pronto algo que hayas definido al inicio no tiene nada que ver. ¿Sí me entiendes? Todo un proceso sistemático y transversal. O sea, el acompañamiento de los proyectos de investigación, yo no puedo, por ejemplo, un investigador para evaluar un trabajo, para mirar su trabajo, no le va a corregir, le puede corregir en términos ortográficos, sí, errores de ortografía, de coherencia o de coherencia gramatical, pero no enseñarles a escribir un poco. Ya hay se supone que ya tú sabes leer, sabes escribir un párrafo, ¿sí me entiendes? Hay cosas como muy ínfimas. Pero en estos asuntos que resultan muy abstractos, claro, hay que hacer el acompañamiento. Tú me debes de traer, por ejemplo, me identifiqué principalmente estas dos variables en la población por estas razones. Ahí ya me estás justificando. Yo ya entro entonces a decir, bueno, Ana, entonces tiene que ver con, tu proyecto tiene que ver con esto, identificaste dos variables, muy bien. Y yo lanzo preguntas a manera de cuestionamiento. Ya tú me respondes y mire que eso es una manera de validar el conocimiento, el aprendizaje y sobre todo lo que vos estás planteando dentro de los criterios de la población, por ejemplo, colocándolo en el ejemplo de la población. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Profe, y también le quería pues como preguntar si había la posibilidad de que ese trabajo que sería un 88% se dividiera en porcentajes, pero pues entregar al final. Pues sí me va a entender, usted nos mostrará como los porcentajes en los que califica cada cosa. Entonces, Hacerlo de la rúbrica. en esto. Sí, eso es lo que está planteando Luis Manuel con la rúbrica, es decir, como segmentar los elementos, lo que dice Luis Manuel, que cada componente tenga un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje. Entonces ya tendríamos que mirar si lo entregamos por partes o todo en un trabajo unificado, subdividido por unos porcentajes, que por ejemplo, a manera de ejemplo, pues, el ajuste de los objetivos equivale al 15%, suponiendo, es un ejemplo. Pero la metodología, las técnicas y los instrumentos equivalgan a un 40% y que el análisis de la información, en fin, equivalga al restante, ¿cierto? Por decirlo de esa manera, ¿sí? Podríamos hablar entonces de esa posibilidad de subdividir los porcentajes en cada uno de los componentes del trabajo. Pero eso ya lo definimos la semana que viene, porque tenemos que partir de lo que hablemos
el lunes en reunión de docentes y las directrices de la institución. ¿Sí, Dana? Listo, profe. No, pues sino que yo le había entendido a Luis, o sea, al principio le había entendido eso, pero después le entendí a usted otra cosa, entonces quería corroborar, pero No, ya. o sea, yo creo que todos estamos dando cuenta de que lo más factible es entregar un trabajo unificado, completo, ¿cierto? Bien desarrollado, con profundidad. El embrollo se centró fue en el tema de la evaluación, de los porcentajes, ¿cierto? Más bien de los porcentajes. Y la propuesta inicial de Luis fue el de la rúbrica, ¿cierto? El de subdividir, digámoslo así, o redistribuir los porcentajes por cada uno de esos componentes, como él lo denomina rúbrica. Entonces, sí, yo también pues como que estaba planteando eso, pero sí, Dana, me habías de pronto entendido de esta Profe, manera. Sí, ¿quién me está hablando? Santiago, profe, pues yo creo que usted también debería pensar, pues, a la hora de calificar esos trabajos. Pues porque, por ejemplo, digamos, si tiramos una fecha muy allá, esos trabajos usted no los va a calificar en una semana y supongo que usted tiene otros grupos y así. Sí, Entonces es yo lo que creo, estaba diciendo ahorita, claro. sí, yo creo que debería como dar la oportunidad de los que vayan como terminando algo, entonces, por ejemplo, que se lo vayan mostrando en las asesorías, que usted se los vaya calificando de una vez para que ya, digamos, al final no le vaya a quedar muy pesado para usted para calificar un trabajo de todo un semestre y no, pues, quedar como No, muy colgado. Diego, pues gracias por esa consideración, ¿cierto? Es como más por el tema de mi carga, ¿cierto? En fin, igualmente, muchachos, no duden que, por ejemplo, si establecemos una fecha, ya que concertemos la semana que viene, porque ya la semana que viene sí ya tenemos que tener eso definido. No se preocupen que eso hace parte pues, de mi trabajo y sus trabajos van a ser calificados con todo el rigor y van a tener la atención necesaria, ¿cierto? La atención necesaria para leerlos, ¿cierto? Para mirar cada uno de los avances que ustedes tengan. Muy importante, muchachos, avanzar con las asesorías. Es primordial que ustedes traigan acá cuanta inquietud tengan, material. Profe, identifique tan solo una variable. Hagamos la asesoría con la variable que tienes, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de población muestra. No, pero todavía tengo dudas con los objetivos. Mira, los objetivos. No hay ningún problema. Las asesorías aquí son cruciales. Listo, Santiago, pero gracias por esa consideración, ¿cierto? Que yo sé que es más que todo que lo piensas, lo manifiestas como por la carga que yo voy a tener, pero también por por la debida atención que van a tener sus trabajos, ¿cierto? Digámoslo así, para que sean bien calificados y que uno los pueda leer. Vamos a tener esa garantía, Santiago. ¿Listo? Muchachos. Listo, profe. Ok, gracias, Santiago. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Estamos recogiendo propuestas, ¿cierto? Ideas, para que ya las discutamos dentro de 8 días. ¿Qué otras consideraciones tienen el resto? ¿Están por ahí todavía? Profe, no sé, yo pensaría que tal vez tener como un documento donde se establezcan como bien los criterios que tú vas a evaluar como en cada partecita de ellos y así tenerlo más claro y podernos guiar mejor al construirlo. Sí, Julieta, eso es la famosa rúbrica, como la mencionó Luis Manuel, y eso se tendría para dentro de 8 días la propuesta, porque hoy tan solo quería recoger las ideas de ustedes, ¿cierto? En la reunión del lunes las voy a poner en común, las propuestas que ustedes me acaban de hacer, ¿cierto? Las voy a condensar, las voy a someter también a ciertas perspectivas y opiniones, porque eso va a ser una reunión larguita que vamos a tener. Y el jueves de la semana que viene ya sí les traigo la propuesta como tal, ¿cierto? Así acentuadita con esto que estamos hablando, que hemos denominado comúnmente como rúbrica o más bien como redistribución de los porcentajes, en fin, eso lo vamos a hacer, Julieta, ¿listo? ¿Qué más consideraciones, opiniones, propuestas, iniciativas tienen, muchachos? ¿Están todavía por acá? ¿No se durmieron? ¿Están Sí, almorzando? profe, pero pues yo no tengo ningún otro. Me parece que con la propuesta de Santiago complementa muy bien la idea. Ok, muy bien, listo. Listo, Luis.
Chicos, ¿a quién más? Listo, Mariano, muy bien. O sea, estamos aquí dando cierre a este espacio de discusión de reflexión de la asignatura y de este planteamiento de propuestas, ¿cierto? Ya eso lo vamos entonces a acabar, ya es por si de pronto van a manifestar algo más para recoger la idea. Y recuerden que si de pronto les preguntan a los otros compañeros, les pueden comunicar que la semana que viene ya vamos a tener claridad de cómo vamos a evaluar. Listo, la semana que viene, tan solo hoy, fue de recolección de propuestas. Todas muy interesantes, muy viables. ¿Algo más, muchachos, chicas? No, profe, nada más. Ok, muy bien. Creo que todo Muchachos, está, ¿cómo? creo que todo está claro. Ah, ok, Y, ya. y ¿Y alguien más otra chica iba a intervenir? No, no era Dani, solamente. Bueno, muchachos, vean, son las 1:25. Podemos hacer un pequeño descanso de 10 minutos máximo. Es decir, que ya estemos aquí a la 1:35 para arrancar con asesoría, mientras ustedes no se van y toman algo, van al baño, en fin. ¿Les parece entonces? Profe, pero en las asesorías personalizadas van a estar todos nuestros compañeros conectados. O Vean, vamos a ir entrando por grupo, ¿o qué? ¿cómo ahí también entonces les hago la propuesta cómo podríamos hacer? Yo lo podría hacer lo siguiente, es llamar a orden de lista, ¿cierto? A orden de lista y que el resto pues se desconecte o yo por ejemplo acá los puedo sacar de la sesión. Yo en condición de administrador los puedo eliminar de la sesión y establecer como un orden o qué piensan ustedes que cómo lo podríamos hacer. Profe, profe, hágale. profe, o de una vez dar como el orden de las asesorías y así de una vez ya cada persona se conecta a la hora que le toque. Mira, las asesorías, Sí, eso las es mejor. asesorías, Sí, así es mejor, profe. listo, muy bien, venga, yo voy a mirar en este momento el listado. Listo. Las asesorías, las voy a hacer muchachos para que tengamos claridad como con el tema de los tiempos, teniendo en cuenta eh, lo que ustedes tengan, la información que traigan en este momento, ¿cierto? Las dudas e inquietudes puntuales. Yo considero que una asesoría, muchachos, de acuerdo a la cantidad de compañeros que tenemos en este momento, podría ser de máximo 10 minutos, ¿o qué opinan ustedes? Profe, yo creo que 10 minutos Sí, está bien. sí, 10 está minutos, bien. listo. Bueno, muchachos, voy a empezar a llamar a lista de acuerdo al orden que tengo. Mateo Abril se encuentra, o el grupo de Mateo. No. Juana María Gudelo. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿A quién le está respondiendo Mariana? Profe, como que no está. Ah, Exacto. muy bien, Juana María. O sea, yo amo a una persona, me responde igualmente el grupo. ¿Quiénes están con ella? Juana María no está. Juana María Gudelo. Cristian Álvarez. El grupo de Cristian Álvarez. Juan José Arroyo. Listo. Listo, Juan. Empezamos contigo ahorita. Empezamos primero con Juan. Ya sabe que inicia Juan. Luis Manuel Bedoya. Seguimos con Luis Manuel. Listo. Y profe, Manuel. ¿de cuánto tiempo las reuniones? Seguimos Pues, 10 minutos, dijimos Dana. bueno, qué pena. Sí. Luis Manuel ya. Manuel Acano. Santiago Cardona. Yo soy como José Arroyo, profe. Listo. Ya sabes de qué turno va. Listo. Entonces, José David Cardona.
Ana Sofía Durango. Sara Estefanía Echeverri. Oscar Daniel García. Oscar Daniel. Julián Giraldo. ¿Cómo está? Isabel Gómez. Por acá está Isabel Gómez, pero bueno, ya sabes en qué turno va. Listo. Bro, ¿en cuál turno? Perdón, qué pena. Gracias. Ok. Dana va después de Isabel. Dana Celeste va después de Isabel. Listo. Listo, profe. David González. ¿Estamos? José Daniel López. Daniel Santiago Mondragón. Erika Diana Montoya. Carlos Arturo Ocampo. Julieta Ochoa. Profe, yo. Ya sabes después de quién vas. De Dana. No. ¿De quién? De Sí, Isabel. profe. No es de Isabel Ochoa. No, Ah, después entonces de Ana. Listo. Ok, está como yo. Alison, no está. Mariana Pedrosa. Esteban Pérez. Luisa Fernanda Pérez. Valentina Ramírez. Listo, que estás con Julieta, muy bien. Valentina Ramírez, muy bien. Mariana Restrepo. Daniel Alexander Restrepo. Mateo Restrepo, no está. Mariana Ríos. Profe, estoy con Dana. Listo. Sara Milena Robledo. Santiago Salazar. Andrés Galileo Santa. Él está conmigo, profe. Sara Milena Robledo. Bueno, Santiago Salazar, listo. Andrés Galileo también. Juana Valentina Sierra. Juana Valentina Sierra. Juan José Suárez. Juan José. Listo, ya sabes después de quién vas. Listo. Juan José. María Alejandra Vargas. Y Sara Zuluaga. Hiciste el orden, Mariana. Listo, muchachos, ya vimos el chat. Sí, profe. Listo, Profe, ya. pero entonces empezamos a Profe. contarla desde qué hora. ¿Cómo? Ajá, exacto. ¿Desde ¿Desde qué qué hora hora? empezamos a contar? Muchachos, es lo que les digo. Nos damos un break hasta la 1:40, ¿o qué? Hasta las 1:40. Sí, o sea, Está bien. iniciamos a la 1:40 con Juan José. Entonces ya pues nos corremos 10 minutos cada uno. Y se corren 10 minutos cada uno. ¿Les parece? Listo. Listo, en esta misma sesión. O sea, yo no Listo, voy profe. a Salirse. cerrar la sesión, sino que vuelven y se meten. Ya sabemos Arre. que empezamos con Juan José. A partir de la 1:40 y cuentan 10 minutitos. Es decir, Luis
empieza a las 1:50, Isabel a las 2, y así nos vamos yendo. ¿Listo? Hágale, profe. Listo, muchachos, nos vemos ahorita. Listo, profe. Ujú. Listo, profe, gracias.